Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión con una serie que vamos a estar trabajando sobre conocimiento de materiales, por lo cual vamos a comenzar por esta lámina que tenemos aquí, en la que vamos a conocer un poco sobre las telas utilizadas para realizar los lienzos. Igual creo que solamente el 20% de los artistas lo compra, pero de igual manera esta pequeña lámina, este pequeño repaso nos va a servir para que nosotros sepamos seleccionar a la hora de comprar qué tipo de soporte es más idóneo para la técnica que queramos trabajar. Así que sin más, los invito a que vayamos al video. Vamos a comenzar nuestra tabla de verificación. Ya saben que a mí me encantan estas láminas en las que de manera muy gráfica, muy visual, podemos ir conociendo diferentes facturas y en este caso diferentes tipos de lino, loneta o algunas otras telas que nos van a servir para nuestros bastidores. Esta tabla está dividida en columnas. En la primera columna estoy poniendo solamente algunos ejemplos de lino. Tengo algunos Polonia y uno un poquitito más grueso. En este video no voy a extenderme tanto a la información del lino. Vamos a hacer un video en el que podamos platicar más extensamente sobre este material, que es una de las primeras fibras textiles. Podamos decir que es de las más antiguas y también las más duraderas. En esta columna tengo solo tres ejemplos y tengo una ya preparada también para que vayamos viendo el poro, que es en una de las cosas que nos debemos de fijar más a la hora de seleccionar la tela. Qué tan abierto o cerrado está, y también podemos basarnos en el grosor o en el gramaje de la tela, si es más gruesa o es más delgada. En la segunda columna tengo 4 tipos de loneta. Parto de la más cerradita, que es la loneta coral. Esta loneta es de mis favoritas a la hora de realizar cuadros con mucho detalle o en formatos pequeños, de manera que las pinceladas pueden ser más finas, más definidas también. Esta segunda loneta que tenemos aquí es la loneta San Martín. Es una loneta con un poro un poquito más abierto, podríamos decir que es de textura media y que nos va a servir tanto para empastes y para detalles, aunque no tan finos como con la loneta coral. Y por último, estas otras dos es la loneta león y otra loneta que es muy similar. A mí me parece que solamente varía la cantidad de algodón, pero el poro es, les digo, es muy similar y nos sirve para preparar lienzos, sobre todo en los que vamos a trabajar mucha textura, en la que vamos a meter cargas, si vamos a trabajar con espátula, porque el poro va a actuar como una especie de candado al que también le podemos llamar diente y va a permitir que la pintura se agarre mejor. En esta tercera columna les muestro las lonetas ya imprimadas. Es muy importante que a la hora de prepararlas, de imprimarlas, respetemos el poro. Tenemos por ahí ya algunos videos de cómo preparar nuestros lienzos, de manera que esta propiedad de la textura realmente se vea reflejada en nuestro motivo. Esto sobre todo en las telas que son de textura media. Si ponemos mucha carga de imprimatura, podríamos hacer irregular el poro o podríamos hacerlo demasiado liso. Y en el caso de la loneta león y la otra que les digo que se parece mucho, también a la hora de prepararlas no hay que cargar demasiado la brocha con pintura, con gesso, con lo que sea que lo vayan a preparar, para que el poro se siga conservando. Es preferible dar de 3 a 4 manos con capas delgadas, pero también
en caso de que no tuviéramos la loneta coral, podemos imprimir estas dos últimas con una tarjeta. Por ahí en los comentarios les voy a dejar algunos de los videos en los cuales les muestro cómo modificar las texturas. En la cuarta columna vamos a trabajar otro tipo de telas. Hoy en día la loneta y el lino van a ser las telas más utilizadas, por eso, como les mencionaba, es importante respetar, y a la hora de seleccionarlas, dependiendo de su textura, les digo, es muy importante respetarla cuando realizamos la imprimación. Otra cosa que quiero mencionar también es que la loneta tiene un fenómeno que se llama higroscopicidad, y es que la tela se encoge el 1%. Hay un lado incluso de la tela que es el ancho que se encoge un poco más, y que es lo que nos permite que a la hora de preparar nuestra loneta sobre el bastidor se tense de manera natural al mojarse. En la cuarta columna estoy pegando unos ejemplos de tela poliéster y de manta trigueña. Estos generalmente yo los utilizo para soportes rígidos, dado que la tela es muy delgadita, y en soportes más grandes seguramente con algún golpe o con la fricción pudieran rasgarse. Aparte que son telas muy nobles a la hora de pegar, y también van a tener una textura, en el caso de estas dos primeras, muy fina, que les va a permitir tener trazos muy detallados. Estas siguientes dos telitas es una tela, también es como una loneta, pero tiene más cantidad de algodón. Esta no tiene este fenómeno de la higroscopicidad, entonces por lo tanto no nos serviría para un lienzo. Tiene una textura todavía más pronunciada, por lo cual nos podría servir para cargas más pesadas y mayores empastes, pero solo sobre soporte rígido. Y ya por último, esto de aquí es un yute. Su pro va a ser muy abierto, y también nos va a funcionar para trabajarlo o pegarlo sobre soporte rígido. En nuestra última columna voy a poner una presentación de algunas de las lonetas que ya nos venden preparadas, como esta primera que les muestro, y que todavía podemos apreciar cómo por el reverso de la tela se ve la loneta. Tenemos una más que, si se fijan, ya está más plastificada, ya no podemos ver aquí que sea precisamente loneta. Podría ser alguna tela también poliéster o más plástica. Y por último, una más que parece plástico, pero que sigue conservando un poquito la textura. Y estas de aquí, bueno, las compro por rollo. Si se fijan, esta la puedo doblar sin que se truene. Es como una laminita muy plástica. La primera la compro por rollo, igual nos funciona muy bien para la pintura acrílica, pero para el óleo es demasiado plástica, es decir que no absorbe. Las últimas dos las recorté de algunos lienzos comerciales que he comprado precisamente para estudiar la absorción. Son lienzos en los que particularmente no podemos trabajar muchas capas de pintura al óleo, sobre todo si queremos pintar de una manera más clásica. Yo los recomiendo mucho para trabajar con pintura acrílica. En esta lámina no abordaré extensamente sobre los linos. Quiero posteriormente hacer un video en el que les pueda platicar sobre los diferentes tipos de lino, sobre algunos de los ejercicios realizados en lino, de dónde se saca el lino, dónde lo podemos conseguir, las diferentes texturas y calidades, pero sí me parece importante que en esta pequeña tabla tengamos un panorama muy general sobre las telas, lonetas y en este caso el lino, que nos pueden servir para preparar nuestros soportes, y si no los preparamos nosotros mismos, por lo menos que sepamos seleccionarlo a la hora de adquirirlos, de comprarlos. Ya por último les dejo aquí un pequeño esquema con un resumen sobre las telas que estuvimos trabajando, también para que puedan ver nuevamente las texturas con la ayuda de un pequeño microscopio, para que puedan ver el antes
y el después de la tela, es decir, ya preparada. Y también para que más adelante ustedes puedan realizar su propia lámina con las telas que tengan a la mano. Y sobre todo que si ustedes se dedican a dar clase, este tipo de láminas nos puedan servir para mostrar al alumno de manera muy gráfica, muy visual, las diferentes texturas a la hora de seleccionar sus lienzos. Bien, ¿qué les pareció? Ya estamos listos para seleccionar la mejor tela o loneta o lino que convenga según los trabajos que vayan a realizar. También ya estamos listos, si es que nosotros compramos nuestros lienzos, cómo seleccionarlos, cuál es el más idóneo para lo que vamos a trabajar. Me gustaría también que dejaran en los comentarios qué tipo de materiales les gustaría que trabajáramos en siguientes videos para compartirles efectos, cómo se trabajan. Y no olviden suscribirse, aquellos que van llegando, activar la campanita para que estén al pendiente. Vamos a estar subiendo videos más seguido. Y sin más, me despido y los espero en nuestro siguiente video.